Importancia del lenguaje y la palabra para el psicólogo. En este video vamos a tratar de entender o de expresar por qué es importante la palabra y el lenguaje para un psicólogo. Pero primero vamos a tener que definir qué es lo que es palabra y lo que es lenguaje. Primeramente, palabra es un sonido, un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado. Es decir, todas las palabras que nosotros emitimos, por ejemplo, lo que estoy diciendo en este momento, tiene algún significado o la otra persona que escucha puede estarlo interpretando de una o de otra manera. Palabra también se puede definir como una representación gráfica del sonido de lo que estamos diciendo. Es decir, si todo lo que digo yo lo pongo en una libreta, yo lo estoy representando eh, ortográficamente o gráficamente. Eh, Vamos a ver lo que es definición del lenguaje, que es la capacidad de nosotros mismos para expresar sentimientos o pensamientos por medio de la palabra. Obviamente que el lenguaje va en conjunto con la palabra, pero también hay que saber que el lenguaje no solamente se compone de palabras o sonidos, sino también de símbolos que nos da a comunicar algo. Por ejemplo, el símbolo de prohibido fumar, que a pesar de verlo plasmado en un dibujo, sabemos que esto es lo que significa. Y bueno, también para saber sobre la hermenéutica, que la hermenéutica es una interpretación de algún texto, de alguna palabra, de algún comportamiento. Y es aquí cuando entramos en lo que viene siendo el papel del psicólogo y la importancia que le da a la hermenéutica, al lenguaje y a la palabra. Porque se me hace importante porque estando en terapia con un paciente es casi no imposible, sino que es muy difícil saber el padecimiento que está teniendo ese paciente si esa persona no habla. Pero a través de sus expresiones corporales, a través de sus movimientos, a través de sus lapsus, puedes darte cuenta de que está teniendo alguna dificultad para hablar de algún tipo de tema en específico. Es importante para el psicólogo porque se da una interpretación de lo que él está viendo, está escuchando o lo que está diciendo el paciente. Es importante, como dice Freud, la asociación libre que nosotros tenemos para poder escuchar y estar anexando esas partes de lo que el paciente nos dice y para llegar a una escucha, llegar a comprender, como dicen, escuchar para entender y entender para abordar. Entonces, hay algunos pacientes que tienen esa resistencia de no querer hablar, pero nosotros vemos cómo está actuando, inclusive desde de la entrada del paciente. Vemos que anda muy nervioso, que anda temblando, que está moviendo mucho el pie y se lo señalamos. Se señala para saber por qué está moviendo ese pie o por qué está de esa actitud de nerviosismo. Entonces es importante las palabras, el lenguaje, lo que dice, lo que no dice, lo que calla, porque así nos da una amplia variedad de, de contenidos o de interpretación de lo que le está sucediendo al sujeto. Además es importante también para el paciente mismo porque, bueno, en el enfoque psicoanalítico es importante porque todo lo que calla se vuelve un síntoma. Entonces, eso lo que está callando se expresa de una manera más brutal en un futuro si se lo va guardando. Entonces, para poder ayudar al paciente es no es necesario, pero es fundamental la palabra eh, de la boca sale del paciente para poder ayudarlo en los problemas que él tiene. Y así, a través de la asociación libre y de la palabra que el sujeto emana de su boca, puede recabar en una importancia de un saber que no se sabe.
algo inconsciente que el paciente no se ha dado cuenta del por qué lo hace o por qué actúa de esa manera, y que para el analista es importante porque va anexando ideas y va interpretando con lo que el paciente le dice.